Hola, soy Paula Romero Angarita, historiadora de la Javeriana, graduada con la tesis titulada La experiencia fría de Indonesia 1945-1998, que trabaja la inserción de este archipiélago del sudeste asiático en la Guerra Fría de la mano de un nacionalismo discontinuo, el cual he llamado camaleónico, que nace con la revolución independentista de 1945 a 1949, se despliega en el régimen dictatorial del líder nacionalista Sukarno y cambia de color en 1965 con la llegada de la dictadura militar de Suharto, abiertamente anticomunista. Cada uno de los regímenes, a pesar de las diferencias en política exterior, en materia de política interna apelan a elementos culturales e identitarios, tales como la pancasila, que son los cinco principios del Estado indonesio, la religión, que recordemos Indonesia es el país con mayor número de musulmanes en el mundo, el lenguaje, que es el Bahasa Indonesia, una mezcla de malayo y javanés, todos estos elementos en clave de unir la diversidad geográfica y cultural que el archipiélago supone. Si bien el trabajo aborda antecedentes como el colonialismo y la Segunda Guerra Mundial en el sudeste asiático, hago especial énfasis en el genocidio anticomunista de la década del 60 y el 70. De hecho, considero que uno de los aportes historiográficos que tiene mi trabajo es mirar el anticomunismo como una suerte de nacionalismo. En la mayoría de trabajos sobre Indonesia, claramente en inglés, porque la bibliografía en español es escasa y la que hay se concentra en casos de estudio muy específicos y no una mirada mucho más amplia del problema, pero en esta bibliografía de habla inglesa se tiende a separar totalmente ambas dictaduras y estudiar aisladamente el genocidio. Lo que yo sostengo es que el nacionalismo, que no empieza en la independencia, sino incluso desde los años 20 ya se encontraban expresiones de autonomía, ese nacionalismo será tomado en cuenta al momento del genocidio. Por eso encuentro declaraciones del entonces jefe de Estado Suharto diciendo: los comunistas son el enemigo del Estado-nación, soy indonesio en la medida en que no soy comunista, y más frases por el estilo. La circulación y apropiación de estas ideas anticomunistas calará tanto en la sociedad indonesia que desembocará en la detención de cerca de 2 a 3 millones de miembros del Partido Comunista, académicos que estaban en contra del régimen, quienes eran tachados de miembros o del Partido Comunista o simpatizantes de la izquierda política sin necesariamente serlo, de minorías chinas que eran asociadas con ideas maoístas, y entre todas estas detenciones se cuenta con cerca de 1 millón de personas asesinadas entre una fecha inicial datada en octubre de 1965 y una fecha final un poco más confusa entre 1968 y 1970, aunque las detenciones van hasta bien entrada la década del 70. Indudablemente la censura sobre el genocidio es grande. Es difícil el acceso a las pocas fuentes físicas que aún se conservan y pues tenemos sobre todo acceso a fuentes orales de víctimas y académicos, los que estudiamos este tema, en suma con registros de la CIA o la Embajada de los Estados Unidos en Indonesia que tuvieron un papel fundamental en el genocidio y que nos permite a quienes estamos estudiando este caso tener una cifra aproximada y una narrativa consensuada sobre el qué, cómo y por qué pasó. Por eso uno de los relatos al estudiar el sudeste asiático desde una mirada exógena, situada en América Latina, es el acceso a las fuentes y el idioma. En este caso, pues el Bahasa Indonesia. Sin embargo, son retos que valen la pena tomar para quienes estamos interesados en estudiar la historia desde una perspectiva global y comparada. Nos tiende a parecer lejano un país del sudeste asiático y cuando queremos estudiar la Guerra Fría, de pronto pensamos automáticamente en Vietnam, Corea, China, Afganistán, pero nos parece muy retante a estudiar algo como Indonesia. Incluso el conocimiento que se tiene tanto en círculos académicos o en opinión pública al respecto es casi nulo. Entonces, cuando nos sentamos a estudiar Indonesia en un plano global, siendo conscientes del aporte que tiene nuestra mirada crítica como ciudadanos de otra parte del mundo, entendemos que la distancia muchas veces es física,
pero en procesos históricos hay una que otra semejanza que vale la pena enfatizar. Por ejemplo, un estado colonial, en el caso de Indonesia fueron colonia de Países Bajos, un estado no confesional que no obstante tiene como vector en más de una decisión la religión profesada por la mayoría, un pasado violento que continúa a día de hoy golpeando al país en términos de estigmatización e impunidad generalizada, un espacio con una gran biodiversidad que ha sido explotada y que algunos de sus habitantes luchan por conservar, y otra de las grandes luchas históricas de Indonesia, al menos en su historia reciente, ha sido la corrupción. Y cuando lo pongo en esos términos, no se sabe muy bien si estoy hablando de Colombia o de Indonesia. Es ahí cuando hago referencia a que la distancia en términos investigativos no debe simplemente tomarse por la distancia geográfica, aunque cada uno de estos casos guarda sus debidas proporciones, por supuesto. Cuando escribí este trabajo de grado me encontraba haciendo mi práctica en la Comisión de la Verdad y estando allí comprendí de primera mano la importancia de la justicia transicional y de las iniciativas de memoria histórica en un país con un pasado tan violento, a veces no tan pasado. Al momento, y por eso al momento de decidir hacer un capítulo dedicado por entero a la memoria histórica en Indonesia, me encuentro con múltiples combates contra la impunidad, los cuales, no obstante, han tenido una fuerte resistencia dentro de los sectores de las Fuerzas Armadas de Indonesia, muchos de los cuales participaron directa o indirectamente del genocidio y tienen hoy en día puestos muy altos en la administración pública. Hubo intentos de hacer una comisión de la verdad para Indonesia, todos lamentablemente fallidos, liderados por organizaciones sociales de base que buscaban tanto que los culpables no mueran sin una debida judicialización, como que la estigmatización hacia los familiares de las víctimas pare, porque actualmente en los colegios de Indonesia se sigue enseñando que los comunistas son el enemigo de la nación, siendo aún latente el miedo de que el genocidio se repita. Por eso es importante hablar de estos temas, incluso desde un país en América Latina con sus propios retos, porque al hacerlo primero simpatizamos y posicionamos nuestras luchas como un quehacer colectivo y global. Además, la presión internacional es muy importante en Indonesia. Hizo que en 2015 se realizara un tribunal internacional sobre el genocidio anticomunista, aunque fue de carácter más simbólico que jurídico. Imagínense lo que se puede lograr si la presión internacional aumenta desde los círculos académicos y la opinión pública. Por eso mi compromiso no es solamente hacer un estudio riguroso y crítico que aplique todas las herramientas que la historia como saber nos puede dar, que es importante y lo hice, pero es también un compromiso con mi papel social como historiadora y como científica social, independientemente del lugar o del tiempo que estemos estudiando. Los estudios de la memoria histórica son importantes en América Latina y son importantes también en Asia. Incluso comprometen la diplomacia entre los países. El caso más representativo es la memoria de las víctimas coreanas, víctimas de esclavitud sexual, durante la ocupación japonesa en territorio coreano, que va desde 1910 hasta 1945, tan pronto se termina la Segunda Guerra Mundial. Y ese es otro punto que recalco constantemente en mi trabajo, y es que se debe pensar Asia con una mirada profundamente crítica. En primer lugar, el colonialismo que se vivió en Asia Oriental no implicó exclusivamente el europeo. Los japoneses, bajo su empresa expansionista, hicieron de algunos países asiáticos su lugar para explotar las materias primas que sustentaron el gran imperio que querían consolidar en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, aunque empieza décadas antes. E Indonesia fue uno de esos países en donde el colonialismo nipón se vivió con grados muy similares en términos de trabajo forzado y hambruna como se vivió el holandés. En segundo lugar, considero que mi trabajo ayuda a construir esa visión de la Guerra Fría como un orden internacional exclusivamente bipolar, que por supuesto existió, fue bipolar,
pero en el caso de Asia se pone en entredicho esa bipolaridad con el peso de la China comunista. Además, las temporalidades que ubican el fin de la Guerra Fría en 1989 o 1991 son eurocéntricas, al menos en Indonesia esas fechas no suponen un fin de la política anticomunista, por ejemplo, solo es hasta el final de la dictadura que podría sostenerse se acaba la Guerra Fría en Indonesia, eso sí, con una herencia preocupante. Otro elemento que sumo a mi teorización es el papel activo de los países y sus dirigentes que actuaron en virtud de sus intereses y no como simples títeres de las potencias. Por ejemplo, Estados Unidos estuvo involucrado en la logística, lo que era el registro de nombres y demás datos de los detenidos y asesinados durante el genocidio, pero de ahí a decir que Suharto y, y estos grupos paramilitares que perpetraron el genocidio fueron unas marionetas de Estados Unidos, está muy lejos de la realidad, porque cada uno tuvo sus propios intereses y Suharto, los militares y civiles involucrados, tienen una participación activa y por lo tanto tienen que asumir cada uno sus responsabilidades, incluyendo la responsabilidad que le corresponde a Estados Unidos. Si les interesa esta parte de la historia de Indonesia y quieren profundizar aún más, les recomiendo los documentales de Joshua Oppenheimer, especialmente uno que se llama La mirada al silencio. Y por qué no, leer mi trabajo de grado que está publicado en el repositorio institucional y en la página web del Centro de Estudios de Asia, África y el Mundo Islámico, CEAMI. Y si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios y con gusto la respondo. Finalmente, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales de la Javeriana por el espacio y al Departamento de Historia por los conocimientos que en estos años de formación me compartieron, sin los cuales no hubiera podido llevar a cabo esta tesis. Muchas gracias.